Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este masterclass que tendremos hoy martes. Felicidades a todos los que están conectados, pues a esta hora, todos los que están conectados en este momento definitivamente habla más que la pasión por cada una de las ramas y de las disciplinas de ustedes, ¿verdad? Por actualizarse y por obtener más conocimiento siempre. Así que bienvenido, como saben, hoy tendremos el masterclass sobre dolor abdominal de difícil evaluación y para ello contamos con la participación del doctor, colega y amigo, el doctor Armando Caballero, a quien le damos las gracias por estar esta noche con nosotros, que sacó un poquito pues, de su tiempo para poder compartir sus conocimientos con todos nosotros. Así que bueno, sin más, vamos a presentar al doctor Armando Caballero. Se gradúa como médico, como doctor en Medicina General de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí, aquí en David. Posteriormente realiza su especialidad como cirujano general y laparoscopía en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, donde labora actualmente como médico funcionario cirujano dentro de dicho nosocomio. Así que, sin más, doctor, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. La audiencia es toda suya. Hola, muy buenas noches. Bien, como me dijo mi querida colega y gran amiga Evelyn, para mí es un gran placer presentarles a ustedes un tema que en particular pues es como el pan de cada día de cada médico cirujano y ahorita vamos a ver por qué un médico cirujano es lo que realmente le interesa explicar por qué un médico cirujano tiene que ver con dolor abdominal. Entonces, bien, mi nombre es Armando Caballero, para quienes me conocen y para los que no, pues soy médico cirujano, soy médico especialista en cirugía abdominal, hago también cirugía laparoscópica y pues quise poner dentro de la presentación el día 24 horas 7 horas. El título acerca de el dolor abdominal de difícil evaluación. Miren, yo pienso que eso es sinonimia, más que nada, porque el dolor abdominal en sí es un desafío clínico, en todo el contexto de la palabra. Y es que al momento de nosotros presentarnos en el cuarto de urgencias, un determinado paciente con dolor abdominal, lo primero que se nos viene en la mente es que este paciente tiene alguna enfermedad del tracto o tubo gastrointestinal. Bueno, es que no parece insensata la idea, ni tampoco tan descabellada, porque el tubo gastrointestinal ocupa de entre el 70 hasta el 80% de la cavidad abdominal. La cavidad abdominal, como su bien nombre lo dice, es un hueco dentro de nuestro torso que puede albergar hasta 15 litros en capacidad volumétrica. Pero a pesar de que ocupan el 85%, hasta el 85% de la cavidad abdominal, pues el abdomen va mucho más allá que eso. Dentro de la cavidad abdominal nosotros albergamos una riqueza en órganos que no solamente van a aquellos órganos de víscera hueca que le conocemos como el tubo gastrointestinal, sino que también hay glándulas y también órganos del sistema inmunológico importantes que cada uno puede presentar sus enfermedades y que clínicamente pueden ser distintas unas a las otras, y para el dolor de cabeza de nosotros los médicos también se pueden asemejar una patología con la otra. Y es que en la cavidad abdominal existe otra cavidad virtual, separada por su pared anterior por una pared de revestimiento peritoneal y hacia su parte posterior por una pared muscular, y esta cavidad virtual dentro de la propia cavidad abdominal se llama retroperitoneo. Y es que el retroperitoneo también alberga otras estructuras mucho más complejas, como por ejemplo los grandes vasos, los riñones, el páncreas, cierta porción del duodeno que forma parte del tubo gastrointestinal, que tiene su porción tanto retroperitoneal como intraabdominal, y hace que nuestras dolencias dentro del abdomen no sea para nada fácil discernir cuál es la causa etiológica de la dolencia de nuestro paciente. Bien, yo no tengo la intención
de montar gráficas de Kaplan Layer, gráficas de Forest Plot, ni mucho menos aburrirlos a ustedes con gráficas de bioestadística para comparar una variable entre otra variable, o un estudio ciego aleatorizado comparando un abordaje quirúrgico versus un manejo médico, o una técnica quirúrgica contra otra, o el uso de antibióticos, el uso de no antibióticos. Así que vamos a dejar este tipo de charlas aburridas para nosotros los expertos, que nos encanta saber quién tiene la razón y quién realmente es el que decide cuál es la mejor técnica de tratamiento para una enfermedad u otra. Así que esto lo vamos a dejar para otro tipo de charla, porque realmente pues no es el objetivo de nuestra presentación. Así que a pesar de que vamos a hablar con características científicas y de gran peso, pues vamos a dejar un poco al lado lo de la bioestadística. El dolor abdominal agudo se define como aquel dolor que inicia en la primera semana de evolución, es decir, en menos de 7 días de evolución, de manera progresiva, lenta, o aquel dolor abdominal que inicia de manera constante, súbita y de gran intensidad de menos de 3 días, y que puede implicar una lesión tisular tanto intraperitoneal como extraperitoneal. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que el dolor abdominal es un dolor abdominal que tiene menos de 7 días de evolución, que puede ser de lento a progresivo, o aquel dolor abdominal rápido e intenso de menos de 72 horas, que puede tener su origen tanto dentro de la cavidad abdominal como por fuera, que también vamos a ver dentro de los diagnósticos diferenciales cuáles son estos dolores abdominales que se albergan fuera de la cavidad abdominal. El dolor abdominal no es para nada infrecuente en cuanto a la atención de los pacientes que llegan al cuarto de urgencias. De hecho, 1 de cada 10 pacientes que llegan al cuarto de urgencias tiene dolor abdominal. Así que lo convierte en una entidad prevalente y la incidencia se mantiene constante durante todos estos años. Es decir, que a pesar de que nosotros hemos avanzado tecnológicamente en la medicina, todavía no hemos podido bajar la incidencia de dolor abdominal en nuestro cuarto de urgencias. Es más, y de hecho ahora con la cuestión de la pandemia ha aumentado la incidencia de dolor abdominal en el cuarto de urgencias. Bien, entonces, ¿por qué tiene que ver un cirujano con dolor abdominal? Bien, la razón por la cual tiene que ver un cirujano con dolor abdominal es que de cada 10 dolores abdominales, 9 se resuelven por cirugía. Este gran número, si ustedes llegan a establecerlo siempre en su mente, siempre van a tener y darle importancia al dolor abdominal como se merece. Porque usted no sabe si ese paciente, que puede ser familiar suyo, hermano suyo, entra del 90% de aquellas enfermedades que se resuelven por cirugía. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que pacientes llegan al cuarto de urgencias, piensan que es una gastritis, que es el diagnóstico más comúnmente diagnosticado en cuarto de urgencia en contexto de dolor abdominal, y no lo es? Y termina los 3-4 días con una cirugía que realmente implicaba la resección de algún órgano adentro, como por ejemplo la vesícula biliar. Entonces, mantener este número dentro de nuestro pensamiento en cuanto al abordaje del dolor abdominal es muy importante. Bien, ahora, existe otro diagnóstico dentro del contexto del dolor abdominal de difícil evaluación, sombrío, oscuro y hasta tenebroso, que muchos de los médicos hasta evitan colocar el diagnóstico dentro de un expediente clínico de un paciente. Este es el dolor abdominal no específico. Sus siglas, DANE. Bien. Ahora, el dolor abdominal no específico implica el 35% de los dolores abdominales. Esto es una altísima incidencia. Este dolor abdominal lo vamos a encontrar en pacientes obesos, en pacientes mujeres, en pacientes inmunosuprimidos y hasta ancianos, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta con el dolor abdominal no específico es que, a pesar de que de la literatura menciona de que el 80% de estos dolores abdominales no específicos se van a resolver solos, podemos tener un 20% que puede implicar una catástrofe abdominal. Por ejemplo, este paciente, que ustedes ven aquí, esta fotografía de este paciente, fue una intervención quirúrgica en un turno en el Hospital Rafael Hernández, un paciente masculino de 67 años de edad, cardiópata, que toma como prevención secundaria a un evento cardíaco aspirina como antiagregante plaquetario,
que el paciente acude con un dolor abdominal asociado a náuseas y vómitos y que el dolor abdominal se intensifica de 2 a 3 horas después de la ingesta de los alimentos. El médico asoció que como tomaba aspirina, que es un AINES, ¿verdad? Un antiinflamatorio no esteroideo, producía una gastritis erosiva a nivel de la mucosa gástrica y que se trataba de una simple gastritis. Recetó omeprazol y lo mandó para la casa. En ese momento el paciente no tenía ni respuesta inflamatoria sistémica, ni tampoco defensa, ni rebote, ni tampoco ningún hallazgo al examen físico en cuanto a la palpación del abdomen. 3 días después, el paciente acude al cuarto de urgencias con muy mal estado general, taquicardia, taquipnea, con shock séptico y que al momento de abordar la cavidad abdominal, una necrosis de todo el segmento de intestino delgado. Este es un paciente premortem, no hay nada que hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos todos estos variables, todos estos números, antes de abordar a nuestros pacientes, podríamos establecer un mundo ideal para nosotros abordar el dolor abdominal. Pero el mundo ideal en nuestro país, y más, sobre todo en nuestra provincia, aún no llega, no existe. Entonces, este dolor abdominal en específico, ¿dónde lo vamos a encontrar? En aquel paciente anciano, de sexo femenino, aquel paciente obeso y aquel paciente con inmunosupresión. Pero esto de inmunosupresión no nos va a llegar, dice que el paciente le va a decir a ustedes bajo la historia clínica, yo soy inmunosuprimido, doctor. No, este paciente, para poder usted etiquetar al paciente con inmunosupresión, usted debe hacer un adecuado interrogatorio, un adecuado examen físico. Aquel paciente que tiene una pérdida de peso en 3 meses, más del 10% de su peso original, aquel paciente que toma prolongadamente medicamentos como corticoides o como infliximab, entre otros medicamentos como por ejemplo anticuerpos monoclonales, que son tratamientos oncológicos especializados, pacientes con diabetes mellitus, pacientes nefrópatas, pacientes ancianos. Todos estos pacientes o pacientes malnutridos se considera que es el paciente con inmunosupresión. Entonces, un paciente con inmunosupresión, usted puede tener un abdomen agudo que puede querer llevar al salón de operaciones y hasta a veces hemos llevado al salón de operaciones erróneamente con abdomen agudo en paciente inmunosuprimido que lo único que tenía era una gastroenteritis por ejemplo, por citomegalovirus, ¿verdad? Y no solamente el paciente con inmunodeficiencia humana es un paciente inmunosuprimido. Ahora bien, también existen enfermedades infecciosas que producen perforación de intestinales y que producen en estos pacientes de inmunosupresión un abdomen quirúrgico. Entonces, el dolor abdominal agudo y más aquel dolor abdominal no específico debería ir acompañado de un documento con instrucciones concretas acerca del peligro potencial que puede llevar un dolor abdominal que no ha sido ni descartado el origen y que mucho menos tiene un tratamiento. Usted no puede tratar una enfermedad si usted no tiene un diagnóstico. Y el problema de abdomen es ese. Usted ingresa con un diagnóstico de dolor abdominal, pero a ver, ¿qué causa el dolor abdominal? Es el verdadero desafío. Y por eso es que yo considero que el término de difícil evaluación es sinonimia, porque todo dolor abdominal es difícil de evaluar, por todas las variables que hemos hasta el momento explicado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ante un dolor abdominal? Definitivamente un adecuado interrogatorio y un examen físico es la clave para toda enfermedad. Pero nuestros maestros en medicina, nuestros maestros en facultad siempre dicen que un adecuado examen físico y un adecuado interrogatorio es la clave para el diagnóstico. Pues lastimosamente la evidencia científica ha demostrado que eso no es tan cierto. De hecho, la anamnesis, que es la combinación de estas dos herramientas que toda la vida la Facultad de Medicina nos ha enseñado, tiene un 65% de certeza diagnóstica. Es decir, un 65% de probabilidad en cuanto al contexto del dolor abdominal. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que el 35% de nuestro examen físico y nuestro interrogatorio será un falso negativo. O sea que vamos a estar mandando para la casa un paciente que realmente sí tiene una enfermedad dentro del abdomen, si solamente nos guiamos por el examen físico. Entonces vamos aclarando un poco más. El examen físico por sí solo no es una herramienta confiable para poder abordar un dolor abdominal en el cuarto de urgencias. Con respecto al examen físico, lo que nos enseña es buscar la defensa abdominal y el rebote abdominal.
¿Quién no ha conocido los términos que acuñan defensa y rebote? Todos sabemos esto desde la facultad y desde nuestro libro de semiología. Bien, pero sabemos que la defensa abdominal no es más nada que el producto de la contractura de la pared del abdomen, secundario a un proceso inflamatorio severo dentro del abdomen, y que el rebote simplemente es el dolor brusco que aparece a la descompresión rápida de la pared abdominal y que también significa irritación del peritoneo tras un proceso inflamatorio severo dentro del abdomen. Pero a pesar de que la defensa y el rebote son signos que me pueden indicar a mí que va el paciente para el salón de operaciones a intervenirse, el 90% de los pacientes van al salón de operaciones, pero el otro 10% que tienen defensa y rebote nunca irán. Entonces tampoco es confiable estos dos signos abdominales, ¿sí? Porque estos también poseen un 20% de falsos positivos. Ahora, por otra parte, si nos queremos poner un poco más de exquisito en cuanto a la evaluación de nuestros pacientes en el cuarto de urgencias, existen otras pruebas que aumentan la sensibilidad del diagnóstico de un dolor abdominal de índole quirúrgico. Por ejemplo, el test del talón. ¿Cuál es el test del talón? Que usted le solicita al paciente que brinque sobre sus dos talones. Y si el paciente se encoge con dolor, lo más seguro, con un 95% de confianza, de que ese paciente tiene datos de inflamación e irritación peritoneal. La test de la tos. Usted hace que el paciente tosa con el puño cerca a la boca para poder que haga algún efecto de compresión sobre su boca, pide al paciente que tosa, y si el paciente se encoge de dolor, también es un diagnóstico probable de un proceso inflamatorio quirúrgico dentro del abdomen. Y otras pruebas, pues, mucho más específicas, como por ejemplo la prueba de Murphy para la colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula biliar, que apenas alcanza en manos expertas de un 87% de las veces con respecto a la colecistitis aguda. Entonces, si hablamos de que la sensibilidad del Murphy es del 87%, pues entonces podemos entablar de que el 13% de los pacientes que tienen colecistitis aguda no tendrán Murphy. Entonces, también usted debe darle la duda a su examen físico. Entonces, esta imagen representa un poco más de lo mismo, pero sí representa gráficamente la posición de los órganos intraabdominales. Y si usted puede ver en el cuadrante superior derecho del abdomen, ahí se encuentra la flexura esplénica del colon, también se encuentra lo que es el intestino delgado, el hígado, la vesícula biliar, y más atrás, si nos vamos a retroperitoneo, riñón y hasta grandes vasos. Entonces usted puede tener una enfermedad por Crohn que se caracteriza por hacer fístulas dentro de las vísceras huecas, y usted puede tener la flexura esplénica, una enfermedad de Crohn que fistuliza hacia la vesícula biliar, y el paciente manifestarse con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, usted hacerle un Murphy, siendo el Murphy positivo y pensando que el paciente tiene una colecistitis aguda, cuando realmente tiene el paciente una enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que se trata médicamente, no quirúrgicamente. Entonces estamos hablando de que el dolor abdominal no se debe tratar como algo simple. Todo lo contrario, un dolor abdominal se debe tratar como algo complejo. Y esta imagen, pues, que representa y que recuerda todavía las estructuras del retroperitoneo en una representación gráfica y una representación post-mortem, más de lo que hemos comentado previamente. Entonces, todo paciente que llega con dolor abdominal es mandatorio examinarles los canales inguinales. Si ustedes se van a los libros de semiología, se le conoce como maniobra de Landauer, que es simplemente introducir el dedo a través del orificio externo del canal inguinal, y es mandatorio para ver y determinar si que un dolor abdominal en bajo vientre no es a causa de una hernia inguinal, por ejemplo. Entonces, la lista es interminable en cuanto al dolor abdominal. Usted puede tener dolor abdominal en epigastrio y puede ser el paciente que está infartándose. O puede tener un dolor en epigastrio y el paciente tener apendicitis aguda. Entonces estamos hablando de que el dolor abdominal no debe tomarse como algo sencillo. Nuevamente, creo que es la frase más repetida en esta presentación. El dolor abdominal es una entidad compleja desde su inicio. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar al diagnóstico de un dolor abdominal? Simplemente difícil. Pero ya sabemos que tenemos la herramienta de nuestro examen físico, la historia clínica del paciente, que debemos buscar nuestra defensa y rebote, que sabemos que una vez instaurado la defensa y el rebote en nuestro paciente es
pues el paciente tiene 90% de probabilidad de que tiene una enfermedad quirúrgica inminente. Ahora, nosotros podemos acompañarnos de la evaluación del dolor abdominal con otras pruebas paraclínicas. Y una de ellas es el hemograma. ¿Cuántas veces nosotros no mandamos un hemograma? Es un examen de rutina y de bajo coste. Puede costar hasta $4 en centros especializados y hasta $8 en centros pues, más costosos. Entonces, ¿qué buscamos en un hemograma? En cuanto al contexto de un dolor abdominal, es el conteo de blancos. Creo que es lo primero que nos fijamos. Pero lastimosamente, el conteo de blancos es más sensible a medida que aumenta su valor absoluto. Y el corte de severidad son 15.000 de blancos. Pero a pesar de esto, 15.000 de blancos con neutrofilia tiene apenas una sensibilidad del 32% en abdomen doloroso. O sea que no es confiable. ¿Sí? Entonces, el hemograma no es una prueba, solamente una prueba de rutina para la elaboración del abdomen. No te ayuda a diagnosticar una severidad o un cuadro inflamatorio dentro del abdomen. Te orienta, pero no te diagnostica. A diferencia de la proteína C reactiva, que está muy bien estudiada, y más en el contexto de apendicitis aguda y diverticulitis aguda, la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que se eleva ante procesos inflamatorios y procesos infecciosos y hasta procesos isquémicos. Por ejemplo, el paciente que presentamos al principio de la discusión. No solamente en eventos isquémicos intestinales, sino también a nivel cardíaco, creo que han leído bastante de eso, y a nivel cerebrovascular. Entonces, el PCR no solamente tiene una peculiaridad en cuanto al diagnóstico del proceso grave que ocurre en determinado proceso, sino también te ayuda a guiar el tratamiento. Es decir, que un PCR por arriba de 50 que diagnostica ya un proceso grave dentro del abdomen, usted inicia el tratamiento quirúrgico y posteriormente a los 3 días usted toma un PCR control y usted puede determinar si su control del foco séptico por medio de una cirugía y por medio de la cobertura antibiótica postoperatoria está haciendo efecto al paciente mientras se logran conseguir los cultivos oficiales de nuestro paciente. Por ejemplo, un ejemplo. Y usted puede guiar mediante el PCR si el tratamiento o la cobertura antimicrobiana que usted le está colocando al paciente es el más adecuado. Y si el PCR va en aumento, pese a su tratamiento antimicrobiano, pues ya usted puede tomar decisiones en cuanto a cambio de cobertura antibiótica. Bien, uno de mis valores favoritos. Esto es la relación neutrófilo-linfocítico. Y esto se obtiene en un hemograma. El hemograma que hemos visto ¿recuerdan? Que hablamos de leucocitosis y todo lo demás. Bueno, más abajo está el diferencial del conteo de células blancas. Bueno, la relación neutrófilo-linfocítico simplemente es un ratio o la división entre el número absoluto de los neutrófilos dividido entre los linfocitos. Entonces, este ratio, esta razón, que es mayor, cuando es mayor de 5, hablamos de una sensibilidad de hasta el 92% de un proceso inflamatorio. Es decir, que convertimos una herramienta de un hemograma que apenas alcanza el 26% de sensibilidad con los leucocitos, con la relación neutrófilo-linfocítico podemos elevar la sensibilidad de un hemograma hasta el 92%, y esto sí nos puede ayudar a diagnosticar. Porque ¿cuántas veces no hemos encontrado dolor abdominal que cursa con un proceso inflamatorio severo en un paciente inmunosuprimido que no hace leucocitosis? Muchas veces. Entonces, aquel paciente que no hace elevación de los blancos, usted no confíe en eso. Simplemente haga el cálculo de la relación entre neutrófilo y linfocítico, y si es mayor de 5, pues ya sabe que estamos hablando de una gravedad inflamatoria dentro del abdomen. Como mencioné anteriormente, en un mundo ideal se debe captar al paciente con dolor abdominal y en 30 minutos hacer todo lo que hemos hablado hasta el momento. Pero eso, seamos sinceros, es a veces muy difícil. Sabemos que nuestro sistema de salud a veces se encuentra saturado, o que nuestras herramientas de laboratorio y herramientas de examen de paraclínicos no tienen esa rapidez en cuanto a la confección de los resultados de los exámenes. Pero realmente, en teoría, se supone que usted debe tener una sospecha clínica en 30 minutos. Bien, otro de los exámenes que podemos apoyarnos para la evaluación del dolor abdominal es la serie del abdomen agudo. La serie de abdomen agudo es una orden radiográfica que consta de 3 radiografías. Una radiografía de tórax y 2 radiografías de abdomen.
De las dos radiografías de abdomen, una radiografía de abdomen va en bipedestación, o sea, en de pie, y otra va acostado. Entonces, la serie de abdomen agudo solamente tiene 3 finalidades. Para determinar que haya perforación de víscera hueca, o que el paciente esté obstruido, o que el paciente tenga una neumonía basal, que la neumonía basal es una causa de dolor abdominal, aunque usted no lo crea. Porque la neumonía basal, el proceso inflamatorio, puede irritar la cúpula diafragmática y esta inflamación puede transmitirse a través de un proceso transparietal de lo que es la cúpula diafragmática e irritar el peritoneo abdominal. Entonces, una neumonía basal sí te puede dar un dolor abdominal, ¿sí? Entonces, en cuadrantes superiores. Entonces, la serie de abdomen agudo solamente me ayuda a descartar una causa como la neumonía basal, o que el paciente esté obstruido, o que el paciente tenga una perforación de víscera hueca que se manifiesta con un aire libre subdiafragmático, y que el paciente pues tiene una indicación absoluta de cirugía sin ningún otro estudio, aunque el paciente esté sentado en la playa, como muchos de nosotros los médicos decimos a nuestros pacientes. Bien. Con respecto al aire libre subdiafragmático. El problema del aire libre subdiafragmático es que el 67% de los pacientes que tienen víscera hueca perforada se manifiestan con aire libre subdiafragmático. Eso está a nuestro favor, porque es un gran porcentaje, 67%, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que 1/3 de los pacientes que tienen perforación de víscera hueca no hacen aire libre subdiafragmático. Entonces, otra vez tenemos que dudar de nuestros exámenes si salen normales. Y ese es creo que ha sido el mensaje número 1 de esta presentación. Que el dolor abdominal es tan complejo que a veces nuestros exámenes pueden salir normales y no necesariamente está el paciente normal. Es como, por ejemplo, cuando mis pacientes llegan a la consulta. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo real. Que me llaman los pacientes porque tienen dolor en el cuadrante superior derecho. Cuando voy a examinar al paciente, tiene franco dolor en el cuadrante superior derecho, asociado a fiebre, los laboratorios están con leucocitosis, el PCR está elevado, y cuando ordeno el ultrasonido abdominal de esa área ahí, me reporta que está normal. Pero yo le explico a los pacientes, a pesar de que su examen está normal, ¿usted se siente normal? Solo con esa respuesta usted se da cuenta de lo difícil que es evaluar un abdomen. Porque a pesar de que el ultrasonido está normal, el paciente no se siente normal, está con dolor. Entonces, a ese punto tienen que llegar, en desconfiar hasta las pruebas más sencillas, hasta de las más complejas. Oye, y hablando del ultrasonido, el ultrasonido abdominal tiene una importancia que para mí, la máxima importancia que tiene el ultrasonido abdominal en cuanto al dolor en abdomen, es diagnosticar de que el dolor en abdomen no sea a causa de un aneurisma de aorta abdominal. Porque realmente la sensibilidad del ultrasonido es del 62%. Un estudio que yo mando, cuya sensibilidad esté por debajo del 75%, es un estudio que no me funciona para diagnosticarlo. Entonces, aquellos pacientes que están con dolor en fosa ilíaca derecha, asociado a náuseas y vómitos, pero no tienen defensa y rebote marcada y que creen que es apendicitis aguda y mandan ultrasonido de la fosa ilíaca derecha, están aumentando el costo al paciente sin un beneficio claro, porque apenas el 60% de los ultrasonidos hacen el diagnóstico de apendicitis aguda y a veces no los ven. Entonces, el ultrasonido en contexto de abdomen tiene una limitación bastante estrecha. Y no solamente eso, sino que la sensibilidad todavía baja aún más en pacientes obesos y en pacientes femeninos. Y baja todavía aún más dependiendo a la experticia del operador que maneja el ultrasonido. Entonces, en el ultrasonido solamente tiene ciertas indicaciones y, por ejemplo, el dolor en cuadrante superior derecho es un muy buen estudio para diagnosticar la causa, porque obviamente la glándula hepática te hace ecos importantes que te ayuda a discernir la etiología del dolor abdominal en esa área, ¿sí? Igual que los ecos renales. Pero por el resto del abdomen no tiene importancia. Bien. Hoy considerado el gold standard en cuanto a las pruebas que hay que enviar para cuanto al dolor abdominal que llega a cuarto urgencias, y es la tomografía computada. La tomografía computada puede tener una sensibilidad de hasta el 92%, es decir, que me ayuda a detectar enfermos en 92% de las veces. Entonces, la tomografía hoy en día no solamente
se considera un método diagnóstico, sino que un método terapéutico, porque radiología intervencionista puede hacer intervenciones en, por ejemplo, derivaciones biliares entre drenajes de abscesos intraperitoneales por causas de apendicitis aguda, por ejemplo, diverticulitis aguda en pacientes que están en muy mal estado general y que requieren de un proceso mínimamente invasivo para poder dar una oportunidad de vida a sus pacientes. Entonces, la tomografía se convierte en también una herramienta terapéutica. Entonces, abajo, si ustedes ven, dice UroTC. Y es que el UroCAT, muy mal prescrito en cuanto al manejo del dolor abdominal. No se debe enviar UroCAT en cuanto al manejo del dolor. Y usted me dirá, bueno, es que tiene razón, es uro, estamos hablando de proceso urológico. Es que ni siquiera para el proceso urológico se debe mandar un UroCAT. Y le explico por qué. Lo que pasa es que en el contexto de un UroCAT, el UroCAT es una tomografía sin contraste del abdomen. Pero en contexto inflamatorio del abdomen e isquémico del abdomen, de causa isquémica y de causa inflamatoria, se debe brindar el beneficio del contraste al paciente para poder pintar la vasculatura de aquel proceso que está más acentuado o inflamatorio. ¿Cómo se va a dar cuenta usted? Mediante una tomografía que no acentúa con contraste el proceso inflamatorio. Es como que usted tuviera una placa de tórax o una placa de abdomen. No se da cuenta porque no hay captación por medio del proceso inflamatorio del medio contraste. Entonces el medio contraste se debe brindar a todos los pacientes que se brindan una tomografía computada porque es una recomendación de alto nivel. No se debe enviar tomografías simples de abdomen. Y el rol que juega la resonancia magnética, pues claro que tiene una importancia en dolor abdominal agudo y pocos conocen. Es que la resonancia magnética te juega un tremendo valor en cuanto a la evaluación del paciente con dolor abdominal y que ésta sea femenina y esté embarazada. Es la única indicación que tiene la resonancia magnética de urgencia, en el cuarto de urgencia, ante el dolor abdominal. Por el resto, no ha tomado ningún tipo de beneficio con respecto a la tomografía en el contexto de diagnóstico de apendicitis aguda, diverticulitis aguda, colecistitis aguda o perforación de víscera hueca, porque la tomografía te puede brindar en menos tiempo, menor coste, todos estos diagnósticos a diferencia de la tomografía, porque te da un nivel de radiación hasta 3.000 veces más que una radiografía de tórax, la resonancia magnética, si bien es cierto, no es un ente de radiación, pero sí aumenta el costo y aumenta el tiempo en tratamiento, porque una resonancia magnética puede durar hasta 5 horas en realizarse. ¿Sí? Entonces, la resonancia magnética solamente tiene importancia en cuanto a las mujeres embarazadas. ¿Y los imitadores de dolor abdominal agudo? Pues por supuesto que existen. Y es que la medicina es tan inexacta que hasta en eso es inexacto. Usted puede tener un dolor abdominal y tener una causa intratorácica de ese dolor abdominal, como por ejemplo ya vimos uno anteriormente, como lo es el infarto agudo de miocardio, sobre todo en la base del corazón. La neumonía basal, por ejemplo, la cetoacidosis, las púrpuras de Knox-Schoenlein también producen dolor abdominal de origen médico y que son imitadores de dolor abdominal. También existe la cetoacidosis diabéticas, tuberculosis como procesos infecciosos también, entre otras estructuras que te asemejan a un dolor abdominal de índole quirúrgico y que no lo son. Y el principal imitador de abdomen quirúrgico y que tiene un manejo médico es por excelencia, es la pancreatitis aguda. ¿Sí? Por eso es que muchas de las veces de aquellos pacientes que tenemos con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, tenemos que enviar nuestra amilasa y lipasa de rutina, porque por pensar que es una colecistitis aguda, muchas veces el dolor localizado únicamente en el hipocondrio derecho del abdomen puede ser una pancreatitis también. Entonces, cuando nos llega nuestro paciente a nuestro cuarto de urgencia, así sea que usted esté en San Lorenzo o en una policlínica cercana de David y que no es un centro de referencia y usted le toca referir, pues el algoritmo realmente usted debe tener en cuenta que si el paciente tiene mayor de 45 años de edad, es de sexo masculino, es obeso con un índice de masa corporal mayor a 50, que tiene antecedentes quirúrgicos previos o que es diabético o cardiópata o que su estado funcional antes de un procedimiento quirúrgico era mejor y que ahora está peor, o que tiene intervención quirúrgica coronaria previa,
o también que tenía disnea al momento de la evaluación de la cirugía y que ahora también ha empeorado la disnea, o ha perdido peso, o ha tenido un trastorno de sangrado, pues estos pacientes son los candidatos ideales para referir, porque exactamente es esta la población que usted le puede producir un dolor abdominal no específico y que adentro puede estar el 20% de aquellos pacientes que tienen una gravedad intraabdominal como lo que vimos en el primer caso anteriormente. Entonces, ¿quién me predice a mí morbilidad en dolor abdominal agudo? Bien, hablemos un poquito de morbilidad. Yo no les voy a dar a malentender el concepto con definiciones epidemiológicas aquí, ¿no? Morbilidad se los pongo así, es sencillo para que ustedes se lo aprendan para el resto de su vida. Morbilidad es la enfermedad sobreañadida al tratamiento que usted le da. Por ejemplo, si usted le da un tratamiento a una apendicitis aguda y la herida después de la apendicectomía se infecta, eso es morbilidad. Porque el paciente le estás añadiendo enfermedad tras un procedimiento quirúrgico. O, por ejemplo, que usted le esté dando aspirina como protector cardiovascular, como antiagregante plaquetario tras un evento miocárdico o una enfermedad cerebrovascular, o como prevención primaria también, y que el paciente produzca un sangrado digestivo, eso es morbilidad asociada al tratamiento por aspirina. Entonces, la morbilidad no es más nada que la probabilidad de añadir más enfermedad. Esa es una manera fácil de poder entenderlo. Entonces, añadimos más enfermedad al dolor abdominal en aquellos pacientes que tienen problemas psicológicos, claro, porque el paciente con trastorno psicológico no entiende los cuidados que puede tener en cuanto al manejo del dolor. Recuerdan que en una diapositiva anterior había dicho que teníamos que prescribir por escrito las recomendaciones que el paciente debe acudir o reacudir a cuarto de urgencias. Bueno, aquellos pacientes con problemas psicológicos no van a poder comprender esto. Pacientes con apnea obstructiva del sueño, que por excelencia son pacientes obesos con índice de masa corporal elevadísimas, son pacientes que también tienen alta probabilidad de que queden intubados por largos días, más días en la unidad de cuidados intensivos y llegan con una gravedad intraabdominal y complicaciones de la herida, entre otras cosas. Aquellos pacientes con trombosis venosa profunda, pues por supuesto que un procedimiento quirúrgico es un evento protrombótico, así que si tiene trombosis venosa profunda, más otra agresión quirúrgica que es un evento protrombótico, el riesgo de tromboembolismo pulmonar también es una morbilidad sobreañadida. Y el tabaquismo no va con la cirugía, definitivamente, no va con dolor abdominal. Todo paciente con tabaquismo está confinado al fracaso quirúrgico. Es más, de hecho, pacientes que tienen dolor abdominal crónico, porque existe dolor abdominal agudo y dolor abdominal crónico. Entonces, el tabaquismo en el contexto de dolor abdominal crónico que se plantea una cirugía electiva y que está con tabaquismo, se le ordena suspender por 6 semanas el tabaco para poder garantizar una mayor tasa de éxito del procedimiento quirúrgico. Así que ahora imaginen a aquel paciente que llega a cuarta urgencia y que fuma, ese paciente de salida va a tener morbilidad sobreañadida. Entonces, nosotros debemos saber cómo referir. Nuestro lenguaje científico, nuestra forma de redactar una nota no debe ser nunca cambiada. El reporte de los hallazgos físicos, de los laboratorios hechos, de los estudios de gabinete que se intentó solicitar o que se solicitaron, las sospechas de su diagnóstico y obviamente la especialidad que usted requiere que sea atendido el paciente es mandatorio en una nota de referencia. ¿Valoración ambulatoria? Pues por supuesto, es confiable y aceptable. Ese 35% de dolor abdominal que sabemos que va a llegar a cuarta urgencia, que es un dolor abdominal no específico, usted puede darle tratamiento ambulatorio y no necesariamente referir todo dolor abdominal al tercer nivel o al cuarto nivel, porque se saturaría el sistema. Entonces, aquel paciente que usted tiene, que es un paciente masculino, joven, flaco, que no tiene antecedentes de inmunosupresión, usted puede mandarle valoración ambulatoria. Pero si usted tiene un paciente todo lo contrario, femenino, obeso, de mayor de 45 años de edad, diabético, inmunosuprimido, usted no puede darle valoración ambulatoria. Y obviamente aquel paciente que va a ser enviado ambulatoriamente con algún tratamiento, usted debe darle y hacerle específico y claro e intensamente en cuanto a los signos de alarma que pueden hacer que ese paciente necesite una evaluación por una especialidad. ¿Y qué pasa si el paciente llega por dolor?
Si tú llegas por dolor, ¿qué quieres que hagan por ti cuando tengas dolor? Que te quiten el dolor. Entonces eso es sensato y científicamente comprobado. De hecho, la irritación peritoneal, producto de la defensa y rebote por el producto del proceso inflamatorio intenso que hay dentro del abdomen, no se enmascara con los analgésicos. Es decir, que usted le puede colocar fuerte analgésico, y hablamos de opioides, que son los estudios que se han hecho hasta el momento. O sea, no estamos hablando de AINES, que son analgésicos de baja potencia. Estamos hablando de opiáceos, que son medicamentos de muy alta potencia en cuanto al manejo del dolor y que son bloqueadores de los receptores del dolor. No enmascararon la irritación peritoneal con la defensa y rebote. Es decir, que aquel médico cirujano que le diga a usted que por qué le exige que por qué le dio dolor analgésico al dolor abdominal, pues está cometiendo un error y una medicina de muy vieja escuela, muy vieja escuela. Entonces, por favor, paciente que llega con dolor, tere para el dolor, porque eso es calidad de atención. Calidad de atención. Conclusiones. No les quito más el tiempo. Es un tema bastante extenso y aburrido. Pero lo que sí les quiero decir es que el dolor abdominal jamás se debe considerar como una entidad simple. Todo paciente con dolor abdominal debe buscar la causa. Y la causa a veces no es tan fácil de buscarla. Y si se tienen que apoyar con un médico especialista, pues háganlo. No están haciendo algo de más. ¿Sí? Entonces, el dolor abdominal lo debe ver el cirujano, ningún otro especialista. Que eso quede claro en esta conversación, porque el 90% de los dolores abdominales pueden requerir de una cirugía. Y los clínicos no hacen cirugía, solamente nosotros los cirujanos, con el respeto que ellos se merecen. Así que yo espero que hayan gozado de esta presentación y les deseo una hermosísima noche y que Dios siempre me los acompañe y me los bendiga. Y recuerden hacer siempre el bien para que la vida les regrese con creces y una cuarta más, como dice la Biblia, todas las cosas que nosotros hacemos. Les mando un fuerte abrazo y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Armando. Muchas gracias, de verdad. Chicos, los que están, si desean hacer alguna consulta al doctor, si quieren pueden abrir su micrófono o escribirla en el chat y yo la voy reproduciendo. Acá, Armando, me llegaron 3 preguntitas al chat privado. La primera es, ¿en cuánto tiempo postquirúrgico se debe pedir el PCR control? Muy buena pregunta. Miren, la cirugía es un sobreagregante inflamatorio a nuestro organismo. Eso no hay duda, es una agresión quirúrgica. Tu cuerpo va a responder con inflamación. Eso es obvio. Pero una adecuada manipulación del tejido, una adecuada disección de los tejidos, el cuidado del tejido y el cuidado del paciente pueden hacer que tú puedas adquirir un PCR bien confiable a las primeras 72 horas postquirúrgico. Antes no tiene significancia porque sabemos que van a tener un falso positivo, al igual que los conteos de blancos. Pero se ha establecido que a las primeras 72 horas después de la cirugía, usted puede obtener valores de proteína C reactiva. Ok, perfecto. Veo que Oscar Zapata levantó las manos. Oscar, ¿puedes preguntar? Si presionaste por error, no hay problema. Seguimos acá con la otra pregunta. Ok. La segunda pregunta que tengo acá, bueno, aquí escribieron, ¿qué tan frecuente es la constipación la causa de dolor abdominal en su experiencia? Es tan frecuente que yo diría que en la consulta es aproximadamente 1 por cada 10 pacientes. Es más, de hecho, hay pacientes que llegan por dolor abdominal y termino tratando constipación y estreñimiento. Entonces, miren, a pesar de que existe una enfermedad que se llama inercia colónica, es decir, que tu colon es incapaz de propulsar las heces, produciendo estreñimiento grave, es extremadamente infrecuente y raro. Entonces, ¿qué quiero decirle a ustedes? Que el estreñimiento no es una enfermedad como tal. Si hay enfermedades que te producen estreñimiento, no niego, pero el estreñimiento es una condición adquirida por la mala ingesta de fibra en nuestra alimentación. Y es que nosotros los panameños tenemos la culpa de eso porque a nosotros nos gustan las hojaldras, las bolitas, el arroz de guandú,
etcétera, 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 comida muy baja en grasa, en fibra y alto contenido en grasas. Entonces, si usted quiere estar constipado, coma grasas. Si usted quiere estar con un buen higiene defecatorio, necesita comer fibras. Y esto incluye frutas, vegetales, trigo, pan integral, que, seamos honestos, no es la dieta común del panameño. Así que la constipación sí es muy frecuente, pero es una condición adquirida y por supuesto se puede tratar con suplementos para ayudar al paciente los primeros días a tener la adaptación adecuada para el colon, ¿sí? Pero el estreñimiento es una condición adquirida y no es una enfermedad como tal. Ok, perfecto. Déjame ver aquí. Ok, vamos a silenciar. La siguiente pregunta que me llegó acá al privado es, ¿qué tan probable es el manejo quirúrgico en dolor abdominal por síndrome adherencial por bridas? Bien. Esa pregunta no es tan fácil de contestar y les voy a explicar por qué. El problema es que el paciente una vez llega por dolor abdominal por bridas, es porque el intestino trata de luchar contra un cese del flujo del contenido intestinal. Es decir, es probable que el paciente tenga dolor por una obstrucción intestinal, por una brida. Entonces, hay dos escuelas. Las escuelas que creen que por el aumento de leucocitosis y dolor abdominal en el contexto de una obstrucción intestinal es quirúrgico, y otras escuelas que le dan el manejo médico a el síndrome adherencial. Entonces, el síndrome adherencial tiene una probabilidad de caer en el quirófano de aproximadamente 35%, 1 de cada 3 pacientes. Pero se le da el beneficio del manejo médico y le voy a explicar por qué. Y yo soy uno de esos partidarios. Tratar quirúrgicamente un síndrome adherencial es muy difícil. Porque a veces las adherencias, que son como cicatrices entre cada intestino, a veces son tan firmes que tú terminas lesionando otras estructuras vecinas que no tienen nada que ver con el proceso que inicialmente ocasiona o ocasionó el proceso doloroso del paciente. Entonces terminas añadiendo morbilidad, ya que entienden el término, le añades morbilidad al paciente con poco beneficio, ¿sí? Entonces el tratamiento médico ha demostrado ser beneficioso en cuanto al manejo del síndrome adherencial y a sabiendas de que uno de cada 3 pacientes después de 72 horas no va a mejorar y ese paciente va a quedar en el quirófano probablemente para una resección o anastomosis o liberación de la adherencia intestinal. Ok, excelente. Y la última pregunta que tenemos por acá es que si puedes repetir la asociación de la apnea del sueño con el dolor abdominal. ¿Cómo es la pregunta, Evelyn, que se cortó? Que si puedes repetir la asociación de la apnea del sueño con el dolor abdominal. ¿Me escuchaste? No, Evelyn, repíteme de nuevo, por favor. Ok, Nada más escuché la parte de la apnea obstructiva del sueño. ajá, que si puedes repetir la asociación de la apnea del sueño con el dolor abdominal. Ok, bien. No es que tiene una asociación como tal, ¿ok? Si hablamos en términos científicos y no médicos, científicos, se le llama riesgo relativo a aquella asociación directa entre una enfermedad y un factor de riesgo. El factor de riesgo de apnea obstructiva del sueño no tiene nada que ver con dolor abdominal. Lo que quise plantear con ustedes es que aquel paciente que ya sufre de apnea obstructiva del sueño es un paciente que tiene probabilidad de morbilidad asociada al dolor abdominal. Es decir, lo voy a poner como ejemplo para poder que entiendan. Digamos que un paciente de 52 años de edad con un índice de masa corporal de 55, que ya tiene un diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva del sueño, diagnosticado por polisomnografía, y un probable síndrome de PIC, que llega por fuerte dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha asociada a leucocitosis, náusea y fiebre, y se hace el diagnóstico tomográfico de apendicitis aguda. Bien, este paciente con apnea obstructiva del sueño tiene probabilidad de que se le infecte la herida, de que haga dehiscencia de la herida, de que haga colecciones intraabdominales, de que pase a un proceso inflamatorio severo por su obesidad, porque la obesidad no es un fenotipo. Y esto quiero que quede claro dentro de los oyentes. No es que usted es flaco y usted es gordo, o usted es flaco y usted es obeso. Aunque a veces la obesidad se toma como un insulto y no es
un insulto, ni mucho menos un fenotipo. Es una enfermedad, y es una enfermedad inflamatoria. Entonces, si usted tiene una enfermedad asociada a la apnea obstructiva del sueño que está vinculada en más del 98% de las veces con obesidad, entonces es lógico entender que al momento de entrar a un paciente con obesidad en un proceso inflamatorio, tiene alta probabilidad de complicaciones. A eso me refería con la apnea obstructiva del sueño y dolor abdominal. Ok, perfecto. Acá preguntan, ¿a qué se debe que una persona de 40 años lo que come lo defeca igual y qué diagnóstico le daría? Bueno, eso se escapa un poquito del dolor abdominal, no sé si quieres aplicar algo allí. Sí, miren, una persona que ingiere mucha fibra, y eso pasa mucho con mucha fibra, porque usted no va a comer un pedazo de carne que es proteína pura, sin carbohidratos, y usted va a tener dentro de su hábito defecatorio un trozo de carne. Eso es ilógico, imposible. Primero porque tenemos alfa-tripsinas en nuestro páncreas que degradan totalmente las proteínas en aminoácidos y son absorbidos en el 100%. ¿Sí? Es imposible que una carne llegue hacia el hábito defecatorio. Pero usted tiene, por ejemplo, que usted come un arroz de guandú, por ejemplo, o frijoles, si usted ve que tiene dentro del ámbito defecatorio estas estructuras, es porque estas estructuras son muy difíciles no tenemos las enzimas adecuadas para hacer la digestión de la proteína vegetal. Entonces, como no tenemos estas enzimas, pues pasan el tránsito intestinal sin ser absorbidas ni degradadas completamente y por eso llegan hasta la ampolla rectal y se evacúan de esa manera. Ok, Iva, ya ahora sí vamos a finalizar con esta última porque me interesa que puedas repetir esa información con respecto a la analgesia. Preguntan, ¿considera que no se debe usar AINES para el dolor abdominal en prehospitalaria para no desenmascarar el dolor? Lo que conversaste. Espérate, no te entendí. ¿Qué fue la pregunta? ¿Consideras que no se debe usar AINES para dolor abdominal en prehospitalaria para no desenmascarar el dolor? Ok. Miren, yo les voy a ser sincero. Sí lo pueden utilizar. Pero, por ejemplo, usted tiene un paciente de 67 años de edad que está con dolor en la fosa ilíaca derecha y dolor generalizado, pero de mayor predominio en la fosa ilíaca derecha, con taquicardia, taquipnea, fiebre, creatinina en 1.01, que eso ya es un daño renal para la edad de ese señor. Usted no le va a poner un AINES, porque le aumenta la morbilidad del paciente, obviamente otra vez el término, para que vayamos aplicando un poco más los términos científicos, estamos añadiendo morbilidad al paciente, aumentando el riesgo de una nefropatía por AINES. Entonces, sí usted puede usar AINES, pero siempre la respuesta en medicina es depende. Y me encanta responder depende, porque es tan inexacta la medicina que la respuesta siempre es depende. Entonces, sí puede, depende del caso. Esa es la respuesta. Usted debe seleccionar el caso. Usted cada vez que usted va a colocar un medicamento, usted debe seleccionar el caso de la cual usted le va a colocar el medicamento. Listo, perfecto, Armando. Y así entonces cerramos esta sesión, esta actividad docente de la noche de hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados hasta finalizar. A ti, Armando, por el tiempo que nos has brindado y bueno, seguir diciéndole a todos los chicos que estén pendientes de las redes sociales de DoSalud Panamá, que en octubre venimos con más actividades, venimos con una plataforma donde van a poder tener este masterclass, muchos talleres online para que los puedan ver a la hora y en el día que deseen, así que para que estén pendientes de las redes sociales. Mil gracias a todos y que tengan una excelente noche.